Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de MRU. Pero primero vamos a repasar la teoría. Veremos la definición de este tipo de movimiento, las fórmulas que se utilizan y también sus gráficas. En concreto, vamos a ver la gráfica posición-tiempo, la velocidad-tiempo y la aceleración-tiempo. Vale, pues empezamos con la definición del MRU. MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir que un objeto que describa un MRU va a seguir una trayectoria recta, de aquí lo de rectilíneo, y se va a desplazar con velocidad constante, de aquí lo de uniforme. Y si la velocidad es constante, deducimos que la aceleración tiene que ser cero. Vale, por aquí lo hemos resumido, la aceleración es cero porque la velocidad es constante. Y ahora pasamos a las fórmulas que se utilizan. Realmente en el MRU solo tenemos una fórmula, esta de aquí. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Esta es la única fórmula que se va a utilizar. Todas las demás que vemos por aquí son derivadas de esta. Bueno, derivan de esta. Entonces, si por ejemplo quisiésemos calcular la velocidad a la que se mueve un objeto que describe MRU, podríamos despejar la velocidad en esta fórmula y obtendríamos esta de aquí. También se podría resumir escribiendo incremento de x partido de incremento de t. Y esta sería realmente la definición de velocidad media. Vale, y ahora también podríamos pasar esta posición inicial para el otro miembro, de tal manera que nos queda aquí desplazamiento. Esto es lo mismo que incremento de x. Y por último, si el tiempo inicial es cero, como ocurre en la mayoría de casos, vemos que el delta de t nos queda t menos 0, el tiempo inicial es 0. Y esto se puede resumir poniendo la t. Así que nos quedaría esta fórmula de aquí. Posición final es igual a la inicial más velocidad por tiempo. Vale, pues ahora pasamos a las gráficas. Empezamos con la gráfica posición-tiempo. Colocamos en el eje X el tiempo y en el eje Y el espacio recorrido, o la posición. Vale, es importante tener en cuenta que en estas gráficas de los movimientos el tiempo negativo no tiene sentido, así que solo vamos a trabajar con el semieje X positivo. Realmente toda esta región de aquí del plano la podemos eliminar, solo nos interesa esta. Entonces, para ver cuál es la forma de la gráfica posición-tiempo, vamos a volver a la fórmula del MRU. Ya dijimos que era posición final es igual a posición inicial más velocidad por el incremento del tiempo. Vamos a suponer que el tiempo inicial es 0, así que resumimos esto poniendo una t. Vale, vamos también a cambiar un poco el orden de estos dos términos, posición inicial y velocidad por tiempo, para ver más claramente qué tipo de ecuación es esta. Entonces quedaría posición final es igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Y si nos fijamos, esto ya es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta con una cierta ordenada en el origen. Entonces quedaría que y es igual a mx más n. Esta sería la fórmula que utilizamos en matemáticas para escribir la ecuación de una recta en su forma explícita. Y vemos que es completamente equivalente, solo estamos cambiando el nombre de las letras. Vemos que la variable dependiente es la posición, luego la pendiente sería la velocidad, la variable independiente es el tiempo y luego la ordenada en el origen es la posición inicial. Vale, pues con esto deducimos que la gráfica posición-tiempo en el MRU es una recta con pendiente. En este caso concreto, la posición inicial es 100, así que esta es la ordenada en el origen. Luego, la velocidad es 8, así que si tomásemos dos puntos, por ejemplo, este, y hacemos incremento de y partido incremento de x, obtendríamos la velocidad, que es 8. Lo vemos por aquí. Y realmente ya no hay mucho más que decir. Bueno, está claro que si cambia la velocidad, va a cambiar la pendiente. Si vamos a mayor velocidad, la pendiente va a ser mayor. Si vamos a menor velocidad, la pendiente será menor, pero incluso podemos llegar a tener velocidades negativas.
El signo de la velocidad simplemente nos indica el sentido en el que nos movemos. La velocidad se va a considerar positiva cuando nos alejamos del origen y se va a considerar negativa cuando nos acercamos a él. Luego pasamos a la gráfica velocidad-tiempo. En el MRU la velocidad es constante. Entonces, al representar en el eje X el tiempo y en el eje Y la velocidad, nos damos cuenta de que la variable dependiente es la velocidad. La velocidad va a estar igualada a un número, hemos dicho que es constante. Si queremos hacerlo con un ejemplo, tomamos este y entonces vemos que la velocidad es 8. Como la velocidad es la variable independiente, la variable dependiente, en matemáticas escribiríamos esto así, y es igual a 8. Y ya sabemos que esta es la ecuación de una recta paralela al eje X. Sería una función constante. Luego, en el MRU, la gráfica velocidad-tiempo es una recta paralela al eje X. Si modificamos la velocidad, pues va a cambiar la altura de esta recta en el eje Y. Si vamos a más velocidad, pues va a estar más alta. Por ejemplo, aquí estaríamos yendo a 20 metros por segundo e incluso podemos tener velocidades negativas. Por ejemplo, menos 5. Por último, llegamos a la gráfica aceleración-tiempo. En el eje X representamos el tiempo, en el eje Y la aceleración. Como la velocidad es constante en este movimiento, la aceleración va a ser 0. La aceleración es la variable dependiente, así que en matemáticas escribiríamos esto así. Y ya vemos que esta es la ecuación de una recta que coincide con el eje X. Aquí la vemos. Entonces en el MRU la gráfica aceleración-tiempo es una recta que pasa por el eje X. Pues ahora sí pasamos a los ejercicios. Este es el primero. Básicamente tenemos una carretera recta por la que se está desplazando un coche. Este coche va a velocidad constante, de 20 metros por segundo. Si la trayectoria es recta y la velocidad constante, ya vemos que estamos ante un MRU. Vale, pues lo que nos piden calcular es cuál es la distancia recorrida por este coche cuando transcurren 5 segundos. Pues para esto vamos a utilizar la fórmula del MRU. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Ya no ponemos delta de t porque el tiempo inicial es 0. Vale, aquí nos piden calcular una distancia. Como en el MRU, claro, el MRU es un movimiento rectilíneo, entonces el desplazamiento va a coincidir con la distancia recorrida. Podríamos ponerlo así. Desplazamiento, que es delta de x, es igual a el espacio recorrido, que se suele representar con una s. Vale, pues vamos a pasar esta posición inicial para el primer miembro y quedaría x menos x sub 0, que es lo mismo que delta de x. Y esta ya sí que va a ser el desplazamiento o la distancia recorrida. Hemos dicho que coincide. Vale, pues la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad, que es 20, por el tiempo 5 segundos. Y entonces esto nos da 100 metros. Vale, aquí hay que hacer un pequeño matiz porque vemos que en el enunciado realmente no nos hablan de velocidad, sino que nos hablan de rapidez. La rapidez es 20 metros por segundo. Bien, pero como estamos ante un MRU, la rapidez coincide con el módulo del vector velocidad. Rapidez y celeridad es lo mismo, así que vamos a poner una c. Esto es igual a el módulo del vector velocidad. Entonces, para no escribir todo esto, podemos referirnos al módulo del vector velocidad con una v, sin la flechita. Entonces aquí es correcto decir que la rapidez es lo mismo que el módulo del vector velocidad. No estaría mal escrito. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al segundo ejercicio. En este ejercicio tenemos una carretera recta sobre la que se marca un punto A. De este punto va a salir un coche. Vamos a decir que es el coche 1. Y va con una velocidad constante de 20 metros por segundo. Luego pasan 5 segundos, entonces el coche 1 andará por aquí. Sigue con velocidad 20 metros por segundo.
pero en este instante sale de A otro coche, vamos a decir que es el coche 2. Este coche también va a ir con velocidad constante, pero más rápido. Va a 30 metros por segundo. Como el coche 2 va más rápido que el coche 1, al final el 2 acabará alcanzando al 1, por ejemplo en esta posición de aquí. Lo que tenemos que calcular es el instante en el que el coche 2 alcanza al 1 y también la posición en la que esto ocurre. Vale, antes de escribir las ecuaciones del movimiento, que las vamos a necesitar para resolver el ejercicio, tenemos que situar nuestro origen del sistema de referencia. Esta es la posición 0. Podríamos situarla donde quisiéramos, pero lo más fácil va a ser ponerla en el punto A, porque así la posición inicial de ambos coches va a ser 0. Vale, pues ahora sí, escribimos las ecuaciones del movimiento. Ambos coches van con MRU, así que se utilizará la misma fórmula en ambos casos. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Bien, empezamos con el coche 1. La posición final no sabemos cuál es, vamos a llamarle X. La posición inicial es 0, la velocidad 20 y el tiempo pues no lo sabemos, le llamamos T. Luego, para el coche 2, la posición final tampoco sabemos cuál es, pero sí que sabemos que es la misma que para el coche 1. Si en el caso del coche 1 le llamamos X, para el coche 2 también tendrá que ser X. Luego, la posición inicial es 0, la velocidad 30, ¿y cuál es el tiempo? Bueno, le hemos llamado T al tiempo que tarda el coche 1 en ir desde A hasta X. Sabemos que el coche 2 salió 5 segundos más tarde que el 1. Entonces, el coche 2 va a tardar 5 segundos menos que el 1 en ir desde A hasta X. Por lo tanto, su tiempo va a ser T menos 5 segundos. Bien, y ahora resolvemos este sistema. 20t es igual a 30t menos 150. Entonces 10t es igual a 150 y t es igual a 15. Este t de 15 segundos se mide desde que sale el coche 1. Entonces esto quiere decir que el coche 2 alcanza al 1 15 segundos más tarde de que sale el coche 1. Pero si quisiéramos expresar el tiempo desde que sale el coche 2, tendríamos que hacer 15 menos 5, 10. Y luego, también nos pedían calcular la posición en la que se encuentran ambos móviles. Pues nos vamos a la ecuación del coche 1 y sustituimos la t por un 15. X es igual a 20 por 15, entonces X es igual a 300 metros. Pues se encuentran a 300 metros de A. Y aquí lo vemos en la solución.